Jesús y la limosna. Mateo capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Algo que está muy de moda y que está en auge en el cristianismo moderno es el decir que nosotros los cristianos no practicamos una religión, sino que seguimos a Cristo. Hoy es muy común preguntarle a alguien, ¿y tú de qué religión eres? Y si esa persona es cristiano, es común escuchar a algunos decir, yo no sigo una religión, yo sigo a Cristo. Apenas el domingo pasado, mientras estábamos evangelizando por la tarde, una persona con la cual compartía me decía, es que yo no busco religión, yo solo busco al Señor. La pregunta es, ¿acaso esto es posible? ¿Podemos seguir a Cristo sin practicar la religión? Estas serían las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. ¿Podemos acaso separar la religión del cristianismo? Hermanos, quien piensa de esta manera ignora mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo. Quizás no haya atendido las enseñanzas del Sermón de la Montaña, el sermón más famoso de nuestro Señor y Salvador. O quizás no ha tenido la actitud de un verdadero seguidor del Señor como la tuvieron aquellos hombres y mujeres que en los días de Jesús le seguían. Seguían al Señor y cuando Él subió a la montaña, sus verdaderos discípulos con una actitud humilde le seguían queriendo escuchar sus palabras. Y cuando Él se sentó a dar este discurso, todos aquellos callaron y pusieron atención para escuchar cuáles eran sus enseñanzas. Aquí, hermanos, en este sermón de la montaña tenemos sus enseñanzas y es la enseñanza más extensa que tenemos en las Escrituras que nuestro Señor Jesús les dio a sus discípulos. Allí, en este sermón, Jesús pudo hablarnos de muchas cosas, pudo enseñarnos de cualquier otra cosa. Él era lleno de sabiduría y bien pudo haber escogido cualquier tema y darnos un discurso, una cátedra sobre ese asunto. Pero como el buen pastor lo hace y Él lo sabe hacer, Él escogió lo que sus ovejas necesitaban y les era provechoso aprender y escuchar. Jesús enseñó algo importante en este discurso, hermanos, que nos es esencial para todo aquel que es un discípulo de Cristo. Quiero hacer un repaso para aquellos que no han estado. Brevemente recordamos que el Señor Jesús inició hablando acerca de los elementos esenciales que tiene el carácter cristiano y nos habló de las bienaventuranzas. Nos dijo que el carácter cristiano es aquel que es pobre de espíritu, es aquel que es manso, que es misericordioso, aquel que es de limpio corazón, aquel que es un pacificador y todas las demás bienaventuranzas. Esto era importante para el Señor y nos lo enseñó allí en este sermón. También nos enseñó que el discípulo debe de aceptar las implicaciones plenas de la ley de Dios. Esto era algo importante. Y allí el Señor abrió su boca para enseñarnos a nosotros y decirnos que la justicia de un cristiano,
debe exceder, debe de ser mayor a la justicia de un escriba y de un fariseo. Señor Jesús nos enseñó, hermanos, que nuestra justicia debe de ir más allá que nuestras acciones y que nuestras palabras. Que la justicia de un verdadero cristiano no solamente se manifiesta en las cosas externas que hacemos, sino que se manifiesta en los pensamientos, y esa justicia debe de penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Así el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos. Después continúa hablando en los siguientes versos, diciéndonos que la justicia de los discípulos de Cristo, que esa justicia de ser manso, misericordioso, limpio corazón, pacificador, se debe de manifestar, y que el cristiano debe de tener una justicia interna de corazón, de buenos pensamientos e intenciones. El cristiano también, hermanos, debe de contar no solamente con esa justicia interna, cuidar su corazón, qué entra, qué sale, cuidar sus motivaciones. Ahora Jesús continúa hablándonos de la justicia del reino y la justicia, la manera de vivir, cómo deben de vivir sus discípulos. Y ahora nos habla acerca de la justicia religiosa. Y esto es algo que muchos omiten hoy en día. Vea cómo inicia el verso 6 y el Señor nos enseña: guardaos de hacer vuestra justicia. Otras versiones traducen: guardaos de hacer vuestras obras de piedad delante de los hombres. Jesús da por sentado, hermanos, que sus discípulos serían practicantes de una vida religiosa. Y a partir del capítulo 6 entramos en una nueva sección, donde Jesús va a hablarnos de algunos elementos esenciales de la vida piadosa, de la vida religiosa. Hoy solamente hablaremos del primero, pero Jesús va a hablar acerca de las limosnas, va a hablar acerca de la oración y va a hablar acerca del ayuno. Tomará estos tres elementos, hermanos, para enseñarnos cómo es la verdadera piedad cristiana. Así que, hermanos, aún como discípulos del Señor, creemos que tenemos que decidir, y a veces nos equivocamos y pensamos que estamos entre dos opciones. Pensamos que tenemos que decidir entre escoger vivir una vida en la esfera religiosa, es decir, ¿cómo voy a vivir mi cristianismo? Y siempre nos inclinamos y somos tentados a cometer este error. Voy a vivir mi vida religiosa basado en mis actos externos, en cumplir, en ir a la iglesia o en aquellos actos religiosos de la devoción cristiana, la oración, el ayuno, en hacer misericordia. Esa es una opción. Y decir, yo soy un buen cristiano por esto. Y estar contento con ese estilo de cristianismo. O podemos ser tentados a vivir una vida sin actos religiosos, como hoy en día también está de moda. Solo debo de procurar tener cuidado de las cosas internas. Lo externo no importa, sino solamente lo interno. Debo de tener cuidado de cuidar mi corazón, de que lo que haga tenga motivaciones bondadosas, de que mi corazón esté puro, de que sea honesto, de que tenga amor. Y algunos han llegado al extremo de decir que las cosas externas o la vida religiosa externa no importa. Ya han llegado al extremo de decir, bien, yo no necesito ir a una iglesia local, yo no necesito congregarme en ningún lugar, porque mi iglesia son las calles de esta ciudad, mi templo son las plazas de esta ciudad. Y desechan la vida religiosa. Mis oraciones, yo no necesito orar. Mis oraciones es hacer el bien a mi prójimo. Cuando yo oro, cuando yo hago bien a mi prójimo,
yo estoy teniendo contacto con Dios, así es que la oración es secundaria, la oración no importa. Hermanos, la noticia es que no tenemos necesidad de escoger entre estas dos cosas. No es una disyuntiva. No tenemos que escoger entre la devoción religiosa en la iglesia y servir a Dios activamente en el mundo. No existe la necesidad de tener que escoger entre amar a Dios o amar al prójimo. Ambas cosas debemos hacer. La justicia cristiana incluye las dos cosas y de esto nos está enseñando aquí el Señor. Lo de adentro importa e importa mucho. La justicia interna, lo que ocurre en el corazón, debe importar y debe de ser aún mayor que la de los escribas y los fariseos. Pero la justicia externa también importa. También importa. Jesús, hermanos, no condena la verdadera religión. Jesús en sus enseñanzas no estaba condenando la vida religiosa. Jesús no condenaba las buenas obras como algunos han llegado hasta satanizar. Las buenas obras, no. La gracia de Dios. No son necesarias las obras. Por supuesto que no enseñamos que las obras sean necesarias para la salvación, pero el creyente, el que es de Cristo, obra y obra bien. Vea cómo dice el verso 16. Anteriormente Jesús había enseñado en este mismo sermón: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si Jesús no condena las buenas obras, entonces ¿qué es lo que está señalando? Es claro, hermanos, lo que Jesús condena. Jesús condena la falsa religión, hermanos. La religión que es hipócrita. La religión que es ostentosa. Jesús condena la mala práctica de los actos religiosos. Cuando hacemos lo que debemos de hacer, pero lo hacemos mal, con una mala práctica. Lo que Jesús condena, hermanos, es la religión que está contaminada, es la religión que está influenciada o está siendo practicada como el mundo la practica. Vayamos a Santiago 1:27 y veamos la enseñanza de Santiago. Dice la Escritura en Santiago 1:27. Santiago nos habla acerca de la religión y cómo debe de ser la religión de los cristianos. Dice: la religión pura y sin contaminación. Eso es lo que significa la palabra que está allí. La religión pura y sin contaminación que Dios acepta es ayudar a los huérfanos y a las viudas en dificultades. Y vea, y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. La verdadera religión, hermanos, debe de ser pura, santa, sin contaminación, sin ser influenciada o practicada como lo practica el mundo. La religión no es condenada. La religión hipócrita sí es condenada, hermanos. Y vea, cuando escuchamos a Jesús hablar de esto, vemos que Jesús está dando por sentado que sus discípulos practicarían los deberes religiosos. Vean, el verso 2 dice: cuando des limosna. Luego vemos en el verso 5: cuando ores. Y luego vemos en el verso 16, estamos en Mateo 6, cuando ayunes. Jesús no trata de persuadir o de convencer a sus discípulos a que hagan tales cosas. Jesús da por sentado que sus seguidores practicarían estos deberes religiosos para con Dios y para con su prójimo. Dar limosna, orarán, ayunarán. Así es que, hermanos, es un error. ¿Qué enseñanza podemos decir? Primeramente, hermanos, darnos cuenta que es un error creer que podemos vivir un cristianismo sin religión.
La religión es la práctica de lo que somos. Y debemos practicar lo que somos. Y Jesús no separa ni condena estas cosas. Lo que Jesús condena, hermanos, es la religión hipócrita. Y miremos cómo Dios describe esa práctica hipócrita. Vea el verso 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Jesús va a hablarnos acerca de la manera equivocada y de la manera correcta de practicar la misericordia y de dar al necesitado. Dios siempre, hermanos, esperó que su pueblo fuera compasivo con el pobre. Si Dios es un Padre misericordioso, Dios espera que sus hijos también sean misericordiosos. Si tenemos un Padre que es bondadoso, Él espera que sus hijos sean bondadosos. Y así, hermanos, vemos en el Antiguo Testamento cómo esto es una realidad. Sus hijos debían de ser como su Padre, benignos, misericordiosos, generosos con el necesitado. El salmista decía, bienaventurado el que piensa en el pobre. Ese es el corazón de un hijo de Dios. Y vayamos a la escritura del Antiguo Testamento para ver el contexto de cómo esto es una enseñanza que recorre toda la escritura. Deuteronomio capítulo 15, verso 7. Deuteronomio capítulo 15, verso 7. Vamos a leer hasta el verso 11. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni encerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en afecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Esta es la voluntad de Dios para sus hijos. Hijos bondadosos, hijos generosos, hijos que tienen misericordia cuando ven la necesidad y están prestos para suplir. Hijos que guardan su corazón de ser tacaños, avaros, sino que hijos que tienen un corazón que da libremente. Que da libremente cuando ven la necesidad. Hijos que representen bien a su Padre misericordioso. Eso es lo que encontramos cuando Dios le da la ley a su pueblo, al pueblo que lo va a representar en esta tierra. Hermanos, y Jesús no vino a cambiar eso. Jesús no vino a cambiar estas cosas. Él espera que los seguidores de Él, los miembros de su reino, que sus hijos no sean hombres tacaños, egoístas, indiferentes hacia la necesidad. Obviamente un seguidor de Cristo, hermanos, debe de ser una persona muy generosa en dar. Vea cómo dice, cuando pues, verso 2, des limosna. Cuando des limosna. Aquí, hermanos, el que es tacaño debería detenerse. El que es indiferente
a las necesidades y que espera alguien más le ayudará. No tengo lo suficiente para dar. Aquella persona que retiene de sus bienes y no comparte con otros. Aquella persona que le duele poder soltar algo y darle a alguien. En estas 4 palabras, cuando pues des limosna, esa persona debiera de detenerse y de considerar, ¿seré yo un seguidor de Cristo? Si soy tacaño, si soy egoísta, porque mi Señor da por sentado que todos sus seguidores son generosos, que dan limosna. Pero el que es generoso, hermanos, y da abundantes limosnas, y que dice, yo no tengo problemas con esto, quien en esta mañana hasta aquí puede decir, yo soy generoso, yo doy cada vez que tengo oportunidad, también debe detenerse. Y debe de considerar la enseñanza de Jesús, porque también puede ser reprendido. Porque el dar a los pobres no necesariamente es seña de que somos seguidores del Señor. El dar limosnas, de hecho, no es algo exclusivo del cristianismo. El católico da limosnas. Los judíos que rechazaron a Jesús como el Mesías prometido, ellos en sus leyes, en la Mishnah, tienen establecidos leyes para asegurarse de que cumplen con el deber de dar sus limosnas. El Islam tiene como uno de sus fundamentos principales, como de una columna en su religión, el dar limosnas. Los ateos, de hecho, suelen ser muy generosos cuando ven necesidad. Así, hermanos, el dar limosnas no necesariamente es símbolo de que somos verdaderos seguidores de Cristo. El dar al necesitado, vea cómo dice, ¿cuál es el asunto aquí? Que debemos de ver, hermanos, si cuando nosotros damos, lo estamos haciendo de la manera correcta. Jesús dice, el asunto no es si das. El asunto es que ustedes tienen que tener cuidado de cómo dan. Porque así como su justicia interior tiene que ser mayor, también lo que hacen externamente se les demanda una profundidad mayor. Dan como todos, pero recuerdan que dijo la semana pasada, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más también si das limosna como lo hace un ateo? Bien, hay un extra, hay una virtud extra que el Señor demanda aún en nuestros deberes religiosos y nos dice que ese deber es no hacerlo hipócritamente. Que cuando se pretende dar tengamos cuidado de no ser hallados hipócritas. Que cuando se trata de dar, se trata, hermanos, de eso, se trata de dar y no se trata de recibir. Porque el hipócrita hace ver que lo que está haciendo es un acto de dar, pero para él es un acto de recibir aprobación, de recibir elogios, de recibir halagos, de formarse un nombre. Así es que ya no se trata de dar, sino se trata de recibir. Jesús dice, tengan cuidado con eso. No sean como los hipócritas que buscan la alabanza de los hombres. No hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen ellos en las sinagogas y en las calles. En los días de nuestro Señor Jesús, el ayudar a los necesitados se hacía por medio de la religión, de la comunidad religiosa. A los judíos se les imponía una contribución a cada persona de acuerdo a su capacidad que tenía que traer a la sinagoga para que así fuera distribuido entre los pobres. Pero también existían aparte contribuciones o aportaciones extras de quien voluntariamente quisiera hacerlas. Y esas aportaciones extras, voluntarias,
eran anunciadas en las sinagogas y en las calles. Se nombraban aquellas personas que daban sobreabundantemente. Se tomaban sus nombres y en la comunidad o en las calles donde estaban los pobres se anunciaba: fulano de tal, el hermano Arturo Federico, no sé, ha tenido la generosidad de traer una aportación de 20 kilos de harina y 4 costales de arroz o dinero, finanzas para ustedes. Y los anunciaban en las calles. Y esto es lo que Jesús está anunciando aquí. No hagan así. Esos benefactores generosos estaban siendo anunciados públicamente en las sinagogas y en las calles. Sus nombres eran publicados. Y Jesús reprende esa manera de dar limosna. Es por eso que dice: no hagas tocar trompeta de una manera simbólica. Hay quienes hacen todo lo posible, hermanos, por llamar la atención cuando hacen algo bueno. Y Jesús reprende eso. Eso no es ser un seguidor de Cristo. Cuando hacen todo lo posible por llamar la atención. Jesús dice: eso lo hace el hipócrita, no el seguidor de Cristo. Eso no es de cristianos. Eso no es de un hijo de Dios. Eso es del hipócrita. Y esta palabra hipócrita, hermanos, es una palabra de origen griego que era usada para distinguir a las personas que actuaban en las calles. A los actores, ellos eran los hipócritas. Aquellos que hacían representaciones teatrales en las calles o en los anfiteatros y regularmente usaban máscara, esos eran los hipócritas. Asumían un papel y lo exhibían ante el público esperando los aplausos, la aprobación por la representación que habían hecho ante la multitud. Esos eran los hipócritas. No hagáis, dice Jesús, como los hipócritas, que buscan el aplauso con su actuación, con su simulación. Si, hermanos, entendemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, es que nosotros no debemos actuar simuladamente. Que los que actúan con supuestas buenas acciones son unos hipócritas. Que simulan que están haciendo algo por el prójimo cuando lo hacen por sí mismo. Jesús dice: no sean. Que sus limosnas, su manera de dar, no sea como lo hacen ellos. Cuando des, no busques el reconocimiento de las personas. Jesús nos enseña que no seamos como los que publican en voz alta lo que hacen, el valor de lo que hacen, porque están buscando el reconocimiento. Están esperando que las personas cuchicheen: oh, mira, el hermano, qué generoso, cuánto dio. Hermano, esto es un pecado delante del Señor. Él lo ve todo y más adelante lo va a decir. Nuestro Padre lo ve todo. No hay necesidad de eso. Hoy los hipócritas no se ven en las calles, porque dice aquí, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Hoy sería muy extraño, ¿verdad? Eso no lo vemos nosotros en las calles. Pero lo que está diciendo aquí, que lo hacen en los lugares públicos. A los hipócritas los vas a encontrar, a los hipócritas los encontramos en los lugares públicos, porque ahí les gusta estar. Les gusta estar exhibiéndose donde hay mucha gente. ¿En dónde encontraríamos a un hipócrita en nuestros días? Las redes sociales. Qué buen cristiano es porque está ayudando al pobre y con una mano le está ayudando al pobre y con la otra mano se está tomando una selfie.
O las iglesias que van a hacer algún tipo de ayuda, algún acto generoso, pero llevan su fotógrafo profesional para que fotografía todo y por favor públicalo en el periódico, públicalo en nuestra página, que todo el mundo sepa lo que salimos a hacer. Hipócritas, no seáis así. Esa es la manera equivocada. Porque ellos ya tienen su recompensa. Y eso es lo que más adelante va a explicar. Aunque no los podemos ver en las calles, ¿verdad? Ahí los encontramos muy fácilmente en el internet, en el Facebook, en los medios. Tengan cuidado con eso, hermanos. Tengamos cuidado con eso. ¿Y por qué si hicimos esto o aquello, pastor? ¿Por qué no está en nuestra página de internet? Porque nos sujetamos, primero porque su pastor no tiene deseo de eso. Y no tiene deseo de eso porque la palabra me ha enseñado, nos ha enseñado a cómo debemos, no solamente nos enseña qué debemos hacer, sino nos enseña cómo debemos hacerlo. No es suficiente el qué. Jesús nos dice, el cómo es tan importante como el qué. Spurgeon decía, pararse con una mano, no cómo se va a parar con una mano, ¿verdad? Spurgeon decía, hermanos, pararse con una moneda en la mano y una trompeta en la otra, esa es la postura exacta del hipócrita. Con dinero en la mano para ayudar al pobre, pero con otra cosa que hagas llamar la atención para que todos vean lo que vas a hacer. Hipocresía. Tengamos cuidado, hermanos, de no publicar este tipo de cosas. Hoy lo vemos mucho. No puedes meterte a internet sin ver esto de una manera común, aún entre las iglesias, de manera corporal y de manera individual. Quien se dice cristiano haciendo estas cosas. Ahí los ves. Mira, fueron a llevar ropa. Mira, fueron a llevar alimento a las calles. Mira, llevaron su donativo. Mira, participaron en tal campaña al turista. Ahí están, publicados. Parece que nada pueden hacer en secreto. El hipócrita no puede hacer eso. No puede hacer nada en secreto. ¿Por qué? Porque lo que el hipócrita busca no es dar. Lo que busca es recibir. Así es que hacen ellos a un lado su verdadera identidad y se visten, se ponen la máscara y personifican a un hombre, a una mujer, a una iglesia bondadosa. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. No hay nada, existe nada más para ellos. Ya tienen su recompensa, ya tienen lo que buscaban y dice Dios, para ustedes ya no hay nada más. Absolutamente nada, no existe una recompensa futura para ellos. Ustedes ya recibieron su pago completo. Así es que no deben de esperar absolutamente nada más de Dios, ni siquiera su aprobación. No tendrán la aprobación de Dios, que ya buscaron, porque ya actuaron y ya recibieron lo que buscaban. Buscaban el reconocimiento de los hombres, el ser visto, y ya lo lograron. Ya no hay nada más para ustedes. Pero Señor, yo hice esto y aquello. Apártate de mí. En tu nombre, Señor, hicimos, salimos, hicimos. Nos dimos, nos entregamos. Apártate de mí. Hipócrita, ya no hay nada más para ti. No existe nada más, absolutamente nada para ti.
porque ya recibiste lo que querías. Con tu vida religiosa, espiritual, no pretendías agradarme a mí, sino pretendías buscar la aprobación de los hombres y lo lograste durante tu vida. Ya no queda nada para ti. Qué fuerte realidad, hermanos, las que experimentarán muchos en aquel gran día, en el día terrible para muchos. Hermanos, así es que no solo es malo buscar la alabanza de los demás. Si esto ya es suficientemente malo, todavía hay una agravante más, todavía hay algo más de lo que debemos de tener cuidado, de lo que el discípulo de Cristo debe de tener cuidado en su forma de dar. Vea el verso 6, mas tú cuando des limosna, verso 3, perdón, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Si es malo que los hombres nos alaben porque lo hacemos para ello, igual o más peligroso es aún, hermanos, hacer las cosas para alabarnos nosotros mismos. Dice Jesús, ten cuidado, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. La mano derecha es la mano con la que regularmente todos accionamos, excepto los pocos zurdos, ¿no? Pero la mano derecha es aquella mano con la que activamos. Y vea cómo dice ahí, que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. De nuevo, hermanos, vemos cómo el Señor da por sentado que la mano derecha debe de estar activa. No dice, Jesús no enseña que retengamos. Él da por sentado que sus discípulos estarán continuamente siendo generosos y dando. Él no tiene duda de eso. Así, hermanos, el problema aquí, ¿cuál es? El problema es que a veces somos tan generosos y estamos tan activamente dando, pero lo estamos haciendo con la motivación de autogratificarnos a nosotros mismos. Pero Jesús dice, ten cuidado de eso. Cuando des, ten cuidado de eso. El cristiano bien sabe que los bienes que tiene solo le han sido confiados y no son de su plena propiedad. El cristiano ciertamente sabe que debe de dar al necesitado y al pobre, porque son su prójimo. Debe de estar activamente dando, pero Jesús nos dice, tengan cuidado cuando estén activamente dando. No sea que lo estén haciendo de una manera para gratificarse a sí mismos. Nuestra izquierda no debe de mirar lo que hace nuestra derecha. Así, hermanos, no solo debemos guardar en secreto cuánto es lo que ofrendamos y cuánto es lo que damos. Ese debe de ser un secreto. Nadie más lo debe de saber. Algunos cuando vienen a la iglesia de visita o tienen poco viniendo, después preguntan, ¿y ustedes no recogen ofrenda? ¿Qué iglesia cristiana son ustedes? ¿No recogen ofrenda? No, es que no lo hacemos públicamente. Lo hacemos como dice la Escritura, cada día del Señor. Nosotros hemos apartado algo durante la semana para cada día del Señor venir y traerlo. Pero lo hacemos conforme a las Escrituras nos lo dice, de una manera secreta, voluntaria. Y venimos y lo hacemos. Y por ahí tenemos un arca de las ofrendas, un lugar para donde cada uno va y pone ahí su ofrenda. Así que cuando damos, nadie sabe cuánto damos. Pero el asunto, hermanos, es que eso no es suficiente. Jesús nos invita a tener un cuidado más minucioso del acto de dar. No basta con que no sepan los demás cuánto tú das. Ni siquiera tú debes de recordar cuánto es lo que diste. Uno debe de dar
E inmediatamente, ¿qué? Olvidar. Y no tocar trompeta, hermanos. Porque podemos no tocar trompeta externamente. Nos quedamos en secreto y que nadie más sepa cuánto yo doy. Guardo la trompeta. Pero aunque a veces no lo hacemos externamente y nadie más sabe, a veces tomamos la trompeta y la alzamos dentro de nuestro propio corazón y empezamos a hacer ruido dentro de nuestro propio corazón y a decirnos: oh, qué generoso fuiste este domingo, Misael. De veras, tu piedad sí que va en aumento. Tu ofrenda fue tan generosa esta semana. Guarda la trompeta. Haz callar esa trompeta dentro de tu corazón. Que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso es lo que significa. Cállate. Calla esos pensamientos. Cuando des, no pienses así y haz callar esas voces que se levantan dentro de ti. Oh, qué grande fue mi ayuda esta semana por el hermano, por la hermana. Guarda silencio. No seas hipócrita. Estás buscando tu propia autogratificación. No difieres en mucho de los que lo hacen externamente cuando dentro de ti todo exactamente sucede igual. Cuando pensamos, oh, seguramente nadie aporta más en esta congregación como lo hago yo. Guarda tu corazón. Jesús está enseñando a sus discípulos a que guarden su corazón y que los actos religiosos tienen un profundo significado e intención, porque a Él no le importa cuánto damos, cuánto es la cantidad que damos, hermano, lo que ocurre adentro de nosotros. ¿Cuántas veces sabremos nosotros haber sido generosos con alguien y habernos quedado sin recompensa verdadera? ¿Cuántas veces habremos dado algo a alguien y como no lo hicimos de la manera correcta, sino que fuimos alabados por otros, no fuimos cuidadosos y permitimos la alabanza, la vanagloria, las palabras aduladoras en otros o dentro de nosotros mismos? Nos regodeamos con el hecho de lo que hicimos y nos sentimos tan orgullosos de nosotros mismos que perdimos nuestra recompensa. Ya recibiste lo que buscabas. Ya no hay nada más para ti. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra izquierda no debe de mirar lo que hace nuestra mano derecha. Ya es un grave pecado, hermano, de hecho, hacer cosas como las que hacen muchas iglesias. Publicar su listado de los diezmadores. En la entrada de la iglesia, allí están los que diezmaron y los que no diezmaron no aparecen. Ya es demasiado pecado tocar la trompeta como se hace en muchas congregaciones, hermanos. Como para también, hermano, añadir y regodearnos por nuestras acciones en nuestro propio corazón. No sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, hermano. Da y olvida. Da al Señor y olvida. Da al necesitado y olvídalo. 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 Que lo que tú diste ni siquiera se lo cuentes a tu corazón. Podemos dar, hermanos, sin que nadie lo sepa. Sin llenarnos de orgullo en el corazón. Vea lo que hace el hombre y lo que puede hacer un discípulo, un seguidor de Cristo, cometer un error tan grave. Porque el dar
¿Qué es el dar? ¿El dar que no es acaso una obra de misericordia? ¿Que no es algo tan hermoso que refleja el carácter de nuestro Dios? El dar es algo que tiene el propósito de suplir la necesidad real de alguien. El dar limosna, ¿acaso no tiene el propósito de aliviar la aflicción, la necesidad de esa persona? Y qué terrible es convertir cosas tan hermosas, tan buenas, en un acto de vanidad. En un acto vil, vano. Jesús llama a sus discípulos a vivir una justicia diferente. Una justicia profunda y verdadera, hermanos. Pasamos al verso 4, dice: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, no hay necesidad de practicar una religión hipócrita cuando estamos en los caminos del Señor. No te preocupes si tu obra es olvidada, si lo que tú has hecho nadie lo recuerda, nadie lo agradece, si nadie te entrega un reconocimiento por lo que has hecho, por tu arduo trabajo. Tienes tantos años sacrificándote y dándote. Yo conozco personas que han predicado por muchos años y se lamentan por tener 30, 40 años predicando y no ser reconocidos por su denominación. Pero cuando me muera, entonces ahí sí van a reconocer que el hermano fulano levantó todas estas iglesias o predicó hasta estos lugares. ¿En verdad eso es lo que quieres? ¿Quieres perder la recompensa? ¿Quieres recibirla aquí? ¿Quieres recibir el aplauso, la adulación? ¿Para eso trabajaste tantos años? ¿Para eso tanto sacrificio? ¿Para eso te estabas dando y entregando? Hipócrita, buscabas la gloria de los hombres. No servías a Dios, te servías a ti mismo. Arrepiéntete, arrepiéntete, confiesa tu pecado delante del Señor. Ser hallado infiel. Oh, hermanos, no tenemos necesidad de eso como sus hijos, como sus siervos. No tenemos necesidad, hermanos, de buscar reconocimiento. Que alguien nos recuerde. No, hermanos, ese es el evangelio moderno que predican ahora. Que busca llevar a los hombres a ser reconocidos, estar en los estantes, estar en los aparadores más altos, donde todo el mundo los pueda ver. No, hermanos. Esa no es la enseñanza de nuestro Cristo. Eso no es lo que Cristo le enseñó a sus seguidores. No hay necesidad, hermanos. Es Dios quien lleva la cuenta de todas las cosas. Es Dios, es nuestro Padre que está y que ve en lo secreto. Él es el que nos va a recompensar en público. A Él no se le va a escapar nada. Y aunque no debemos hacerlo por buscar recompensa, sí que la hay. Hay una recompensa que es futura y que está en las manos del Padre. Eso es lo que enseña. Él te recompensará en público. ¿Cómo es que el Padre recompensa a sus siervos, a sus hijos en público? Vayamos a Mateo 25:34. ¿Acaso habrá un momento, nos estará enseñando que habrá un momento en esta vida donde todo el mundo nos va a reconocer como exitosos, como poderosos, donde el mundo
caerá a nuestras rodillas, de rodillas, reconociendo la grande obra que hemos hecho. Cómo el Padre recompensa en público. Mateo capítulo 25, nuestro Señor Jesucristo habla acerca de aquel gran día, el día del juicio, donde estará sentado juzgando a los justos y a los injustos, donde habrá una separación entre ovejas y cabritos. Y allí, verso 34, allí, en ese momento, ante la corte celestial, ante miriadas y miriadas de ángeles y seres celestiales, ante todas las multitudes de esos ángeles, en su presencia allí, entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Allí hay una recompensa futura. Hebreos nos dice que los hombres de fe anhelaban este momento. Anhelaban esto. Buscaban una patria celestial, una recompensa futura. Una recompensa futura que solamente Dios la dará. ¿Y por qué Él dará esa entrada? Heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ve el verso 35. Aquí están los que heredarán y tendrán la recompensa. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Esto es suyo. Vengan al reino, ustedes que hicieron todo esto. ¿Sabe qué es lo sorprendente de esto? ¿Sabe qué es lo sorprendente de este texto? Lo que dicen los justos. Lo que dicen los justos después de que escuchan decir a Jesús esto. ¿Cuándo hicimos esto? Ni siquiera se acordaban. Daban, servían a Dios y lo dejaban atrás. ¿Cuándo te vimos desnudo? Cuando, hijo, cuando le diste al pobre y lo hiciste con todo tu corazón, con la motivación correcta, ahí me lo estabas dando. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Qué se trata del dar? ¿Cuál es la actitud que debe de haber en el creyente, en el discípulo, cuando da generosamente, cuando da y suple las necesidades de otros? Da y olvida. Da y olvida. Allí, hermanos, está la recompensa. Y aunque hay una recompensa futura, también que Dios nos da como anticipos, nos da pequeños anticipos. Y nos permite disfrutar, hermanos, cuando damos de la manera correcta. Disfrutamos del gozo de dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y el que da con el espíritu correcto, no buscando la gloria, el reconocimiento, el aplauso de los demás, da sacrificialmente y da generosamente. No teniendo apego a las cosas, sabiendo que nada de lo que tiene es suyo, que todo lo que tiene es una administración de Dios. Es para que lo administre para el reino, para dar al pobre y al necesitado. Este hombre y esta mujer que hace así, bien que es recompensado con una buena conciencia y con el gozo de alegrarse con el necesitado. Cierro con las palabras de un gran predicador que dijo: ¿cuántos hay que son ricos
a sus propios ojos, pero son los más pobres ante los ojos de Dios. ¿Cuántos hay que no contribuyen ni un centavo para aliviar los cuerpos o las almas de sus semejantes? ¿Merecen tales hombres llamarse cristianos? Es muy dudoso. Un Salvador dadivoso debe tener discípulos también dadivosos. Que el Señor, hermanos, nos ayude en esto también. Vamos a orar.